siempre me aparece la máquina al 100%. Se imaginarán cómo resulta cuando pregunto si me confirman y a todo volumen. Bien, por hoy ya regulé esta cuestión. Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a estas actividades que tenemos previstas para este día. Antes que nada, pues un saludo para todos. Veo que ya tengo a 10 personas conectadas. Espero que en los minutos siguientes pues se nos puedan unir más bien sus compañeritos, que sumemos, ¿verdad?, a esta sesión de trabajo el mayor número de personas posibles, y de esa forma podamos darle continuidad a este proceso que estamos llevando a cabo de aprendizaje. Pregunto, la vez pasada les prometí que iba a hacer los intentos para hacerles llegar sus pruebas objetivas debidamente resueltas. Hice 2 intentos, la primera vez por medio de sus correspondientes correos, y me dijeron ustedes que no se había podido abrir. Luego lo intenté por medio del enlace. Algunos de ustedes también me comentaron que no se había podido abrir. Y hoy hice el tercer y último intento ya, bajo el conocimiento de informática, ¿verdad?, que me dio ciertas indicaciones. Entonces pregunto, no sé si a estas alturas ya ustedes pudieron habilitar o poder abrir ese enlace que se les envió para que vean sus notas. Sí, ya pudo, licenciado. Hoy sí. Ah, vale, Sí. ok. Bien, el tercer Sale ver intento. puntuación. Ah, muy bien. Ahí está entonces el resultado de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Del día posterior a la prueba objetiva lo desarrollamos. Yo les pedí que tomaran nota, que prestaran atención, porque de forma general se les iba a ir dando las respuestas próximas a lo que se esperaba. Y fue así pues como se fue, a la hora de ir haciendo las evaluaciones ya personales, se les iba asignando los puntajes. Así es que lo que ustedes ven al final era una parte que sí estaba diseñada por el sistema propiamente, y el otro que eran de razonamiento, de análisis, ese se los iba puntualizando yo, pero a la vez les iba escribiendo observaciones respecto de cada uno de esos aspectos, respecto de esos puntos, perdón. Entonces, así quedó finalmente conformado el resultado de esas pruebas objetivas. Así es que ahora espero que los puedan ustedes ver, que sepan entonces a qué me refería yo con las observaciones, con los aciertos, con los desaciertos, y esto nos va a permitir pues ubicarnos de una mejor forma a la hora de dar nuestras respuestas. En primer lugar, ¿verdad?, respuestas debidamente analizadas, argumentadas, fundamentadas, con sustento legal. Yo sé que no les estoy exigiendo pues algo más allá de lo que ustedes sean capaces de dar, puesto que al nivel que nos encontramos de cuarto año ya de la carrera, ya necesitamos que esos aprendizajes vayan teniendo consistencia y que vayan elaborándose de una forma pues más técnica. Así es que por ahí vamos las orientaciones. Espero que lo vean, que no hayan tenido ningún problema este último intento y estén conocedores, sabedores y ya notificados de esos resultados. Si no hay ninguna otra inquietud al respecto, vamos a continuar hablando un poco del tema que iniciamos en la sesión pasada. Se recordarán que les pedí que se me adelantaran con la lectura de determinados artículos. ¿Cuál era en sí la tarea que tenían ustedes que realizar? Era contextualizar sobre el marco de la ley aquellas disposiciones pertinentes al tema que estamos estudiando. Y por eso les pedí que se fueran a leer los artículos relacionados al artículo 1416 y siguientes, para que en esta clase pues viniéramos un poquito ya más ilustrados, un poquito más adelantados, y que si había alguna inquietud, alguna duda, pues la íbamos a abordar. Ahora pregunto, ¿hicieron la tarea? ¿Se desarrolló? ¿Se tomaron el tiempo de leerla, de ubicarse? ¿Les escucho? ¿Alguien me hace comentarios al respecto si los leyeron de forma efectiva? ¿Hola? Liz, yo, ¿Hola? hola, ¿me escucha? Rosemary.
Sí, Ok, díganos. ajá, yo tuve la oportunidad de tener un poco de espacio para poder leer en estos primeros, el 1416, 17 y 18 del Código Civil. Es como la base de lo que Ujú, es las obligaciones por mutuo consentimiento. Estaba leyendo en el artículo 1416 que dice que tanto para obligarse como para dejar sin efecto las, la obligación adquirida en uno de estos contratos. Pero yo le quería ujú. preguntar, para dejar sin Sí, efecto un contrato, es necesario que vaya explícito en el contrato las causales para hacer la terminación del contrato, o como dice aquí el Código Civil, que se pongan de acuerdo las partes y aunque no esté en el contrato, dicen, bueno, ya, mira, démosle por finalizado. ujú. Se puede hacer así, o es necesario que vaya desde el momento en que se adquirió la obligación, vaya explícito en el contrato. Bien, ok, le contesto, Rosemary. Si nos vamos al tenor de la disposición, vamos a encontrar cómo nos da una u otra posibilidad. Cuando el Ujú, legislador establece que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el ujú, mutuo consentimiento o de estas, perdón, o por causas legales, o sea que procede de ambas formas, ya sea que las partes lo hayan convenido y lo hayan estipulado bajo ese instrumento o que posteriormente surja algún evento, alguna situación en la que éstas nuevamente se pongan de acuerdo y ujú. permita, ¿verdad?, esa posibilidad de darlo por terminado o en aquellas condiciones en las que la ley previamente ha establecido la posibilidad de darlo por terminado. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Ok, ok, sí, eso me había quedado duda, porque entonces no necesariamente tendría que estar alguna causal para la terminación del Estipulada. contrato Uh -huh, estipulada, ajá, uh sino -huh. que puede ser porque Va, después ya no estuvieron de acuerdo y se pusieron, por y los alguna dos, cuestión sobreviniente, pero ojo, hay que justificar cuál es esa razón sobreviniente, porque acuérdese que desde el momento mismo que las partes suscriben esa reciprocidad de derechos y obligaciones, es porque ya han generado todo aquel proceso, ¿verdad? De la oferta, de la aceptación, del consentimiento, etcétera. Entonces, el principio de buena fe establece que se va a regir por las cláusulas que ellos mismos han previsto. Existe la posibilidad de que se prevea para futuro darle por finalizado no solo por medio del plazo, ¿verdad?, sino que de forma anticipada. O también existe mm, la posibilidad de que las partes sobre esta condición, sobre este elemento del plazo, puedan, ¿verdad?, tomar aquella generalidad, aquella figura que dice será prorrogable, salvo que de forma expresa las partes así lo consideren. Y de esa manera el contrato de forma automática va a irse habilitando, va a irse prorrogando durante el tiempo que las partes lo estipulen así o lo consideren pertinente. ok, gracias, licenciada. Sí, acuérdense que ahí el elemento sustancial dentro de los contratos está prácticamente radicado en el elemento volutivo, es decir, en el consentimiento por medio de la manifestación libre, espontánea de la voluntad de los contrayentes. Lo que ellos pacten es lo que se deberá de cumplir y las estipulaciones a las que ellos hayan acordado se deberán de respetar. Habrá situaciones, ¿verdad?, sobrevinientes que permitan o vuelvan imposible el cumplimiento de esas estipulaciones que ya se habían pactado. Pero ojo, va a haber que establecer y determinar cuáles son esas condiciones. Bien, ¿alguien más aparte de Rosemary? Sí, licenciada, en el José Roberto. 1418 yo Sí. tengo una duda, es en cuanto cuando menciona la prueba de la diligencia. ¿Qué Ujú. se refiere? Si me lo puede aclarar, por favor. Vale, leamos, démosle cobertura, Sí, pero quizás por... ok.
Dígame. Permítame, José Roberto. Ok, Quizás bueno. por cuestiones, digamos, cronológicas, vamos a hablar del 1417 y luego llegamos a su inquietud. Dice el No hay problema. 1417, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y aquí es lo que mencionábamos, el principio de la buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Entonces debemos entender que consubstancialmente, ¿verdad? El principio que va a regir es el de la buena fe y que lo que se ha escrito, lo que se ha establecido entre las partes es lo que se va a materializar. De este pueden devenir circunstancias que precisamente son efectos, llamémosle colaterales o efectos que marcan esos elementos esenciales y que están, ¿verdad?, sobre la base de la naturaleza de la obligación, están previstos en la ley o por la misma costumbre. Entonces, ante estas posibilidades, ya el legislador previamente ha condicionado o ha estipulado de qué manera se va a hacer la ejecución de esos contratos que las partes han convenido. Ahora, para aterrizar a la pregunta suya, contextualicemos que el artículo 1418 consta de 4 incisos. En el inciso 1 podemos encontrar que dice el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Es responsable de la leve, hablando siempre de la culpa, en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de ambas partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios. Y aquí debemos acudir, ¿verdad?, a lo que establece el artículo 45 del Código Civil para que nos ubiquemos dentro de las diversas modalidades de la culpa. Allá nos dice, ¿verdad?, que esa diligencia, como el buen padre, corresponde a un tipo específico de culpa y así sucesivamente nos va describiendo el legislador. En el inciso 2 habla que el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Entonces aquí, en este inciso, habla de 2 supuestos. Uno, que dicha responsabilidad proveniente, ¿verdad?, de los casos fortuitos va a ser imputable o va a ser responsable el sujeto en el supuesto de que éste se encontraba en mora o en el supuesto del caso fortuito de aquellos que no se hubieran dañado a la cosa debida o si hubiese sido entregada al acreedor o que en el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Son 2 situaciones que se deben de establecer. Si el deudor no tuvo nada que ver y el caso fortuito por sí mismo generó los daños o generó los efectos, entonces a este habrá que exculparlo de esa responsabilidad. Pero si de alguna forma él estaba en esos 2 supuestos, entonces tendrá que responder. El inciso 3 habla que el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada al acreedor o que, perdón, estamos leyendo el mismo, ¿verdad?, la misma disposición, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa, que es lo que acabamos de mencionar. Inciso 3, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, la prueba del caso fortuito al que lo alega. La falta de diligencia, entonces, es aquella falta de cuidado que se tuvo por parte de la persona a quien se le hizo pues la encomienda o el encargo y que debió garantizar que la cosa estuviera en las mejores condiciones. Ahora bien, dice que esto le va a corresponder demostrarlo a él, ¿verdad?, la prueba de diligencia al que ha debido emplearlo, es decir, aquel que está en el supuesto de tener que responder por eso, y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Entonces estamos hablando de 2 circunstancias, por un lado la diligencia o cuidado que se debió tener
y la prueba del caso fortuito, que es el elemento que dio origen, ¿verdad?, a ese cuidado debido que se tuvo o no se tuvo por parte de manos de quien estaba, al que lo alega. Y esto es para efectos probatorios. Acuérdense que en derecho todo lo que se alega, lo que se pretende, lo que se sustenta, tiene que estar fundado. Y esas alegaciones deben de basarse en hechos ciertos y al amparo de una disposición legal. El inciso final dice, todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. Este inciso último también tiene mucho que ver con el artículo 1431 y siguientes, cuando nos vamos al título 13 y que hablamos de la interpretación de los contratos. Acuérdense que para efectos de interpretar había diversas modalidades para que las partes que están involucradas en el contrato pudieran atender por su literalidad, por su tenor, por el espíritu de las estipulaciones, por la voluntad de las partes que generaron el consentimiento, y sobre esa base pues vamos nosotros a integrar este inciso último con respecto de lo que dispone el artículo 1431, siempre del Código Civil. Bien, José Roberto, no sé si a eso se refería. Sí, licenciada, es exactamente ese párrafo, gracias. Bien, artículo 1419, si alguien nos regala, nos comparte aquí la lectura. Si gusta, le ayudo. ¿Cómo no? Gracias. Artículo 1419, Código Civil. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Bien, obligación, ¿verdad? Estamos hablando de dar. Tiene por una parte el compromiso de la entrega de la cosa. Es decir, aquel, por ejemplo, vámonos al contrato del comodato, pongamos, ¿verdad? Por ejemplo, donde el comodante y el comodatario logran, ¿verdad?, ponerse de acuerdo por una parte, que uno le va a entregar la cosa, el otro la va a usar durante un periodo determinado, no va a generar ningún tipo de beneficio, pues rendimiento patrimonial ni nada de eso. Entonces, uno tiene la obligación de entregar la cosa, y en el caso que se trate de una especie o cuerpo cierto, estamos hablando de un inmueble, que en este caso sería el objeto de comodato, contiene además, dice, la de conservarlo hasta la entrega. El comodatario está entonces obligado a restituirle la cosa que ha sido objeto del comodato, del contrato en este caso, en las condiciones en las que lo recibió. So pena, dice, de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. ¿A qué se refiere con este pago de los perjuicios? Es toda aquella actuación que se genere en ocasión, ¿verdad?, de algún daño para el que tenía bajo su encargo la cosa, la protección, el cuidado y la obligación de devolverla. Artículo 1420. ¿Alguien más nos comparte? Lic, una pregunta. Dígame. Sí, entendí lo de el contrato de comodato aquí en 1419, pero no sé si podría darnos otro, porfa. Otro ejemplo, volvamos. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa. Y si esta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios. Vámonos siempre hablando de derechos reales, por ejemplo, en el arrendamiento. El arrendante le entrega un inmueble o una bodega, pongamos, ¿verdad?, para que ahí se guarden determinados materiales que son propiedad del arrendatario. Y está en la obligación entonces el arrendatario de mantener la cosa en perfecto estado, en funcionamiento, que las instalaciones, el techo, las paredes, el sistema eléctrico, todo lo que conlleva esa área que va a ser destinada para guardar las cosas, en concepto de depósito, se la deberá devolver en las mismas condiciones en que así lo recibió.
Y dice la parte última, ¿verdad? Que contiene además el deber él de conservar la cosa hasta que le corresponde entregarlo. Y para esto hay un plazo previamente establecido. El arrendamiento, ¿verdad? Va a durar, póngale 12 meses, se estipuló un canon, se estipuló la obligación de uno de entregarle la cosa, el inmueble, en buenas condiciones, del otro de restituirlo al final del periodo para el cual se contrató, y así deberá uno proporcionar la cosa en buenas condiciones y el otro restituirla en esas mismas buenas condiciones. So pena, dice, de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Aquí también recordemos de que la cosa debe ser entregada o devuelta a la persona o el titular que fue el que la entregó. Por lo tanto, vencido el plazo, el otro está en la obligación de recibir la cosa. Bien, no sé si con eso le contesto, Cristian. Sí, sí. Mire, Lic, y estos perjuicios tienen que ser estipulados de manera literal en el contrato o son así como por ley. Eso sí, no me queda claro. Bien, acordémonos, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, podemos manejar la figura del depósito, que tiene como objetivo cubrir deterioros, daños, por ejemplo, del inmueble, sistema eléctrico, póngale ustedes lo que son fontanería, techos, todas esas cuestiones que se va a tomar para efectos de esas reparaciones parte de ese depósito, ¿verdad? Si cubre los gastos y de ahí prácticamente se estaría generando ese resarcimiento del daño. Ya hay de una forma anticipada la posibilidad de poder cancelar o destinar una cuota para el pago de esos perjuicios. Caso contrario, habría que perseguirlo, ¿verdad? Y demostrar que en efecto la persona a quien se le entregó el inmueble, el cuerpo cierto, le generó esas condiciones de deterioro y que le son atribuidas a él durante el tiempo que estuvo a disposición suya, ¿verdad? Ese inmueble, el uso de esas instalaciones. Y tienen que hacerse cuantificables. Para eso se requiere una inspección, se requiere que expertos, ¿verdad?, determinen si en efecto se han generado esos perjuicios. Por ejemplo, el caso que les ponía de la bodega, viene la persona, ¿verdad?, el arrendatario, y por cuenta propia él decide, qué sé yo, botarle una pared para hacer más amplio ahí el espacio donde tenía para guardar sus máquinas, etcétera. Entonces, esas condiciones, si no contaron con la autorización del arrendante, el otro tendrá que responder por ellas. Y en un primer momento se entiende que todo lo hecho en cuestiones raíces queda prácticamente como un accesorio de la casa. Sin embargo, puede ser, ¿verdad?, que el arrendante no esté totalmente de acuerdo porque para él se deterioró, se puso en riesgo la misma construcción y que por eso le persiga los daños y perjuicios que el otro le generó. Pero sí, todo tiene que probarse. Bien, continuamos. El artículo 1520. ¿Alguien nos regala la lectura? Si gusta yo, licenciada. Muy bien. Xiomara. Artículo 1420. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Esta es la regla general, ¿verdad? Existe un compromiso por parte de aquel a quien le es entregada la cosa para su uso, para su goce, para su beneficio, y por lo tanto él deberá de una forma rigurosa emplear, ¿verdad?, un cuidado debido en la custodia de la cosa ajena que él tiene para su propio beneficio, devolverla en esas mismas condiciones. Esta es entonces básicamente la regla general. Artículo 1421. ¿Alguien más? ¿Les escucho? Veo que quizás no todos tienen a la mano sus herramientas de trabajo. Artículo 1421. Sí. El riesgo del cuerpo cierto cuya tradición se deba es siempre a cargo del deudor, salvo que el acreedor se constituya en mora de recibir.
pues en tal caso será a cargo de éste el riesgo de la cosa, hasta que la tradición se verifique. Fin. Bien, la tradición es un modo de adquirir, ¿verdad? Es precisamente esa transferencia del dominio, de la propiedad a favor del otro, del cual se despoja aquel que está generando, ¿verdad?, esa condición respecto del otro. Entonces, el riesgo del cuerpo cierto, estamos hablando, ¿verdad?, del caso de las ventas de los inmuebles, supone que esa venta ya ha sido previamente delimitada, ¿verdad?, en la descripción que vamos a hacer nosotros al generar la escritura correspondiente, puesto que recordemos que este es uno de los contratos que por sus formalidades requiere determinadas solemnidades y la celebración precisamente debe hacerse en una escritura pública. Cuando hablamos de la escritura pública sabemos, ¿verdad?, que es aquel documento o instrumento que se otorga frente al funcionario autorizante, llámese notario, el que cartula, el que genera, ¿verdad?, esa legitimidad al autorizar un acto donde los particulares le consultan y quieren precisamente formalizar lo que es un contrato de esa naturaleza. Así es que en este caso habla el artículo que el riesgo de ese cuerpo cierto, cuya tradición se deba, es decir, hay que hacer real esa tradición, es siempre a cargo del deudor, salvo que el acreedor se constituya en mora de recibir. Constituirse en mora de recibir es que no tiene la intención, por el motivo que sea, ¿verdad?, de recibir de forma recíproca la obligación del otro, pues en tal caso será a cargo de éste, dice, el riesgo de la cosa, hasta que la tradición se verifique. Hay una condicionante. Va a limitarse, ¿verdad?, ya una vez se produzca precisamente esa transferencia por medio de la tradición, que es uno de los tantos modos de adquirir la propiedad. Veamos el artículo 1422. ¿En qué casos se establece que el deudor o está o se encuentra en mora? Dice el ordinal primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. Cuando hablamos de uno de los elementos que constituyen la estructura del contrato, tenemos que tomar a consideración el plazo, que es uno de los elementos que se debe de generar de una forma definida para que las partes estén sabedoras, ¿verdad?, durante el tiempo preciso en que va a regir esa relación contractual. Salvo, ¿verdad?, aquellos casos que por su propia naturaleza son traslaticio de dominio, de aquellos contratos que se perfeccionan, ¿verdad?, precisamente desde el momento mismo en que se genera la tradición como tal. El ordinal segundo hace referencia que cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Aquí también establece, ¿verdad?, esa posibilidad de considerar la mora por parte del deudor en este caso. En los demás casos, dice el ordinal tercero, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Esto implica, ¿verdad?, que ya estamos ante la sede jurisdiccional y que por lo tanto ya tenemos un elemento que habilita precisamente el reclamo por la vía judicial a través de la reconvención. El artículo 1423 hace referencia... Yo tengo una consulta. Hola. Cuando se habla de requerir al deudor, ¿a qué se refiere? ¿En el primer ordinal? Estamos hablando cuando ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirse en mora. El término de requerir es prácticamente relacionado a hacerle un traslado o una, llamémosle una solicitud para que éste se constituya en mora.
posibilidad que la ley permite el haberle de alguna manera, ¿verdad?, puesto o advertido la situación de incurrir en mora en cuanto al deudor. Y como dice al inicio, ¿verdad?, el encabezado, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado. La salvedad que la ley, en determinados casos, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. Serán aquellos presupuestos en los que ya previamente se haya establecido ese elemento de la exigibilidad. Y para poder nosotros ilustrarnos, vámonos al artículo 935, donde vamos a encontrar como ejemplo el caso de la posesión. La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. Entonces, ante estos supuestos, ya el legislador, de forma taxativa, ha establecido las condiciones en las que se va a tener por cierto o por sentado, por ejemplo, el presupuesto de la posesión. Sabemos que la posesión, ¿verdad? ¿Qué artículo dijo el último, disculpe? 925 del Código Civil. Gracias. Ok, hablando de la forma, ¿verdad?, de la posesión que recae sobre determinados derechos, entonces estos requieren su inscripción correspondiente y una vez esta se encuentre debidamente inscrita, mientras esta subsista, dice, no será admisible ninguna prueba de la posesión con la que se pretende impugnar aquella inscripción que el legislador ya había de una forma, llamémosle taxativa, enunciado como requisito para poder configurar este precepto o este concepto de la posesión como tal. Bien, déjenme ver, estábamos en el 1423. Ok, permítame un segundito que... Bien, vamos. 1424, ¿verdad? Ese íbamos a tratar. Si alguien nos acompaña con la lectura. El que nos correspondía era el 1423. Ah, perdón, vámonos al 1423. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras dejando. En los contratos bilaterales, no se le escuchó, sí. Ajá. Ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Contratos bilaterales. Dentro de la clasificación que habíamos estudiado, ¿verdad? Tenemos los contratos bilaterales, que son aquellos que de una forma para su perfeccionamiento, ¿verdad?, para su existencia, su validez, requieren esa corresponsabilidad en cuanto a los derechos y obligaciones que genera un pacto a la hora de poderlo plasmar bajo la consideración de un contrato. Es así como dice el artículo 1423, que en esta clase de contratos, ninguno de los contratantes, es decir, ninguna de las partes, está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempos debidos. Esto pone de manifiesto que en el supuesto que una de esas dos partes se sale de esa condicionante que es el cumplimiento de ambos, al dejar de cumplir una de estas, si no se allana, ¿verdad?, a cumplirlo en la forma y tiempos debidos, entonces sí va a incurrir en el fenómeno de la mora. Y ya vimos en qué casos, ¿verdad?, se considera que una de las partes, el deudor en este caso, puede incurrir en la mora. Hoy sí nos vamos al 1424. Artículo ¿Alguien? 1424. Sí. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor
junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas a elección suya. Primero, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Segundo, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Bien, en esta disposición vamos a encontrar varias circunstancias. Si se trata de aquellos compromisos en los que la obligación recae sobre hacer una cosa y el deudor se llegase a constituir en mora, podrá entonces pedir el acreedor, juntamente con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, bajo su elección. Es decir, puede de una forma facultativa decantarse, ya sea porque se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido o que se le autorice a que él mismo lo pueda hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, lo que implica, ¿verdad?, que se le va a trasladar los gastos en los cuales se va a incurrir precisamente al deudor. Pero le dice el inciso final, también podrá, o sea que hay una tercera opción, podrá pedir que se rescinda la obligación y que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. O sea que este último inciso, a más de las dos posibilidades que ya había mencionado, también le permite poder generar la posibilidad de rescindir de esa obligación. Y asimismo, el deudor deberá correr entonces con la indemnización de los perjuicios que resulten por haber infringido o por haber faltado a las condiciones del contrato. Pensaríamos, ¿verdad?, que esta disposición es tal vez la más completa, es tal vez aquella que genera algún tipo, digamos, de equilibrio entre ese desánimo, entre ese incumplimiento por parte del deudor ante no generar la obligación principal de hacer algo para lo cual se había pactado, para lo cual se había convenido. Aquí podemos ver como ejemplo en 1443, en el inciso segundo, que hace referencia precisamente en el capítulo 2, por quién puede hacerse el pago. Y dice, puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aún sin su consentimiento o en contra de su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. Entonces aquí, en un principio le deja abierta la posibilidad de que otro, ¿verdad?, asuma la obligación que aquel tenía originalmente. Sin embargo, tratándose de aquellas obligaciones de hacer, el mismo legislador le cierra esa posibilidad, ya que se supone en este inciso de que se consideró tanto la aptitud como el talento del deudor. Y el acreedor no tendrá o no está obligado a dar su consentimiento, ¿verdad?, para que ingrese otra persona a cubrir la deficiencia del principal. Veamos, déjenme ver, vamos 1424, ¿verdad? Ok, ya lo agotamos, vámonos al 1425 y quizás para ir más pronto vamos a darle lectura. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. La regla general es que no genera, ¿verdad?, ninguna obligación. Pero viene la excepción en el mismo inciso primero, que concurran las circunstancias siguientes. Primero, que la promesa conste por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Y cuarto,
que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Inciso final, concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente, es decir, nos vamos a los supuestos anteriores. Y en lo que podemos extraer de esta situación es que si se cumplen los parámetros dispuestos del 1 al 4, entonces lo que en principio se decía que no generaba ninguna obligación, sí aparecen algunos de estos elementos o de estas condicionantes, entonces sí van a producir dicha obligación respecto de las partes, ¿verdad?, que decidieron celebrar esa promesa. No sé si estamos dándole seguimiento a esto. Cristian dice: los daños y perjuicios se persiguen por un juicio ordinario. Interesante, Cristian, le digo que, no sé si la vez pasada les comentaba, ¿verdad?, que sobre la base de estos daños y perjuicios, no obstante que tenemos nosotros en nuestro diverso sistema, en nuestro sistema diversas leyes que regulan lo referente a los casos concretos y en materias concretas, esa condición de los daños y perjuicios van a ser producto o efecto de alguna causa principal. Es decir, al abocarnos nosotros y hacer uso de la jurisdicción como mecanismo de administración de justicia, porque pretendemos nosotros que se declare, se constituya una situación en la que consideramos tener el derecho, estar facultados para hacerlo, estar con la capacidad para poder reclamar, etcétera. Esta condición de los daños y perjuicios prácticamente se buscan como una especie de acciones complementarias a esa acción principal. Ahora bien, con la nueva ley de reparación del daño visto moral, podemos hacer mención en cuanto al enfoque patrimonial y el resarcimiento de los daños como tal, que podemos irnos a los supuestos, o por lo menos buscar en esos supuestos de la ley la posibilidad de generar reclamos de manera independiente. Cuando se trate, ¿verdad?, de afectaciones, no solo en el ámbito, llamémosle pecuniario, de aquellos beneficios patrimoniales, sino que también cuando se trate, como comentábamos en la clase pasada, de aquel cúmulo de derechos no patrimoniales que corresponden, digamos, al campo del abstracto, pero que tienen íntima relación con lo que es, por ejemplo, el derecho de la propiedad intelectual. Allí habría que sopesar, ¿verdad?, cuáles son de manera efectiva esos daños, esas condiciones que se han generado y poder hacer el reclamo pertinente por las vías que corresponda hacerse. Bien, no sé si le contestaba con eso. Ya avanzamos con el artículo 1425. Vámonos a 1426. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo ya hecho. Esta es la regla general. Pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, autorizando el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del mismo deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. Básicamente estamos hablando del supuesto, ¿verdad?, de no hacer una cosa. Habrá que indemnizar, dice, de los perjuicios que se generen en el caso que el deudor contravenga lo que se había pactado, lo que se había convenido, y que esta condición que él generó no puede deshacerse lo que ya por parte de él se realizó. La posibilidad entonces de poder destruir la cosa hecha, lo cual conlleva a que esa destrucción se vuelva necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato,
serán por cuenta del deudor y este será obligado, ¿verdad?, a generar los costos de esa destrucción, siendo autorizado, dice, el acreedor para que la lleve a efecto a expensa del deudor. O puede él mismo, ¿verdad?, ya sea obligar al deudor a que la realice por su cuenta o realizarle el acreedor y cargándole esos costos y esos gastos del perjuicio que le generó al mismo deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. El fenómeno de allanarse significa pues de sumarse prácticamente a las condiciones y los medios que el acreedor proponga, y si está de acuerdo pues el deudor en este caso simplemente se allana, ¿verdad?, y cubre con los gastos, los daños, los perjuicios a través de una indemnización. El artículo 1427 se refiere precisamente a la indemnización de los perjuicios. Esta comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido de forma imperfecta o de haberse retardado en su cumplimiento. Se exceptúan los casos en que la ley la limita de forma expresa al daño emergente. Esta es la excepción a la regla. En el concepto general podemos entender entonces que se comprende dicha indemnización calculando tanto ese daño emergente como el lucro cesante. Salvo que la ley lo estipule, solo se va a perseguir el daño emergente. Y es ahí cuando nosotros no podemos desatender el principio de legalidad. En cada caso, el mismo legislador ha ido estableciendo si va a hacerse de una forma, caso contrario, se opera, ¿verdad?, aquella presunción de legalidad en cuanto a mantener el principio general que está previsto en esta disposición. Ya prácticamente estamos con 3 artículos más. Quiero que, si el tiempo nos da, hablemos de la interpretación, que es algo que ya habíamos adelantado en un tema anterior, y posteriormente vamos a irle dando forma a otro tema que ya habíamos empezado a hablar en la clase pasada, como es el tema de las nulidades. Pero me gustaría que termináramos, como digo, con este orden que llevamos para entrar ya en el desarrollo de las otras temáticas. Y si logramos pues avanzar con esto, si no dejamos para la clase que regresemos el tema de las nulidades para irlas viendo ya en mayor detenimiento, vamos a hacer posteriormente un ejercicio. Pero no hoy, ¿verdad?, sino que en la clase futura vamos a hacer un ejercicio que les va a servir a ustedes como práctica de aquellos casos que pueden ser considerados a la hora de el laboratorio que vamos a desarrollar. Bien, sigamos entonces haciendo mención al artículo 1428. Se debe la indemnización de perjuicios desde el momento que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención a esta condición. Aquí también, ¿verdad?, nos queda claro desde cuándo hasta dónde se va a generar este concepto de la indemnización. El artículo 1429 reza: si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o que pudieron preverse al tiempo del contrato. Pero, si hubiese dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado en su cumplimiento. Aquí están los dos supuestos, ¿verdad? Por una parte, cuando el deudor incurre en dolo o cuando este no se ha previsto, o más bien solo se enuncia la posibilidad de generarlo. Y las formas en las que se va a controlar es, veamos, en el tiempo del contrato. Pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido esa obligación o de haberse demorado en su cumplimiento. Entonces, son dos supuestos. En esos dos supuestos, si se establecen,
deberá responder para efectos de una indemnización de los daños y perjuicios. Dice el inciso segundo, la mora producida en caso de fuerza mayor o en caso fortuito no da lugar a indemnización de los perjuicios. Y el inciso final dice, las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas sobre la base, ¿verdad?, de consentimiento que las partes puedan haber tomado en consideración a la hora de suscribir el contrato o que posteriormente estos logren acordar de alguna forma un avenimiento entre ellos y modificar prácticamente las disposiciones que establece acá la ley. Todo sobre la base de la primacía, de la autonomía de las partes a la hora de contratar. Y el artículo 1430, si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes y las enuncia. Primero, se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal o empiezan a deberse los intereses legales en el caso contrario. Segundo, el acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses. Basta el hecho del retardo mismo. Tercero, se deberán intereses solo en el caso del artículo 1967 y nos vamos a ir directamente al artículo 1967 que establece que no se deberán intereses sino en el caso de haberse estipulado y con tal que los intereses que se capitalicen se refieran a una obligación cuyo plazo aún no se ha vencido. Si bien es cierto, el artículo 1430 da la regla general, si nos vamos nosotros a complementarla con el 1667, podemos ver cuándo es procedente perseguir esta situación de los intereses sobre intereses o intereses de intereses. Y el cuarto elemento de 1430 hace referencia a las reglas anteriores que se aplican a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Es decir, que aplica, ¿verdad?, para determinados contratos. Básicamente hemos entonces hemos venido desarrollando el título 12 de los efectos de los contratos y de las obligaciones como tal. Vamos de una forma pues manifestando aquí que en el título 13 vamos a encontrar de la interpretación de los contratos. El artículo 1431 nos hace referencia que conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Recordemos que es aquí donde se toma aquella condición que se deberá ir al espíritu mismo de la voluntad de las partes. Es decir, priva la autonomía. El artículo 1432 dice, por reglas, por generales, que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado. Es decir, debe haber congruencia, debe haber pertinencia entre lo que se está estipulando, ¿verdad?, como condiciones entre las partes que van a surtir efectos por medio de ese contrato. El artículo 1433 se refiere el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Todo esto lo vamos a ilustrar a la luz precisamente de esa autonomía de la contratación. Y acá nos envía al artículo 24, pues para mejor ilustración, encontramos que el artículo 24 establece que en los casos
a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Lo que viene a fortalecer o a confirmar, ¿verdad?, precisamente esa autonomía de las partes a la hora de circunscribir sus actuaciones conforme a una relación jurídica que para ellos sí va a surtir efectos, que ellos la han querido así y que esperan que las partes sobre el principio de la buena fe respeten esa reciprocidad. Sigamos hablando del artículo 1434. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato y las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. El artículo 45, por ejemplo, ¿verdad?, que habla de las distintas modalidades o formas de la culpa, pues se deberán entender como de forma usual se hacen. El artículo 1435 hace referencia a las cláusulas de un contrato que se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Recordemos que es un instrumento que sobre la base, ¿verdad?, de ese consentimiento que las partes están motivando, debe de ser, recaer sobre un objeto lícito, sobre una causa lícita, debe contener los elementos esenciales, tanto formales, a la hora de poder realizar o celebrar ese acto o contrato. Por otra parte, el inciso segundo hace referencia a que podrán, es decir, facultativamente, también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Lo que significa que se hace privar siempre ese consentimiento, esa voluntad de suscribir un contrato en la forma que ellos así han decidido desarrollarlo. El artículo 1436 refiere que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Es decir, la enunciado o la cita de la disposición como tal no va a ser limitante, sino que de una forma extensiva, ¿verdad?, se permite que no excluye, dice, a los otros a que naturalmente se extienda. Estamos hablando entonces de la explicación de las obligaciones. Artículo 1437. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Y esto es importante destacar. La ambigüedad es aquella condición en la que genera, ¿verdad?, cierta incertidumbre, puesto que no se atiende con certeza a una u otra cosa. Y hay una presunción legal a través del inciso primero, donde el legislador ya está diciendo que esa interpretación por el solo hecho de cláusulas ambiguas le va a favorecer al deudor. Inciso segundo, pero esas cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, ya sea acreedor o deudor, se interpretarán en contra suya siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Es decir, que se está omitiendo alguna condición o alguna situación que debió haberse sacado a luz a la hora de generar la contratación. Y dice el inciso tercero, se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuera claro.
Si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso primero, donde nos refiere, ¿verdad?, ya a esa presunción de legalidad que le favorece al deudor. Así hemos visto, pues, lo relativo a los efectos de los contratos, las obligaciones, las interpretaciones, y vamos a hacer una pauta para poder escuchar si hay alguna inquietud, si hay alguna cuestión que querramos rescatar de las disposiciones que hemos venido advirtiendo, para efectos de que nos quede claro cómo es el proceso o el procedimiento que se lleva en cuanto al elemento de la efectividad de los contratos. Escuchamos. Licenciada, Hola. Quisiera ver si me pudiera dar un ejemplo de lo que es el daño emergente. Hola. ¿Un ejemplo de qué, perdón? Misael. Hola. Si gusta, me lo... Yo, licenciada, que decía que diera un ejemplo de daño emergente y lucro cesante, si no estoy mal. Ah, ok. El daño emergente es aquel que sobreviene precisamente de alguna condición que generamos por un incumplimiento, por un mal manejo, por un descuido, y que afectó la condición o la esencia de esa obligación que nosotros teníamos que cumplir. Ese es el daño emergente. El lucro cesante es aquello que se deja de percibir en razón de ese daño emergente. Es decir, la condición que puso paro, ¿verdad?, y que generó ese perjuicio, de una forma momentánea la calculamos, y las posibles consecuencias durante todo ese tiempo que nos vemos afectados también serán objeto de un cálculo para poder generar un estimado de a cuánto va a corresponder la indemnización por los daños y perjuicios. Pero repito, ¿hola? Sería, licenciada, perdón, como ¿sí? La ganancia. Lo que se deja de percibir. El lucro cesante es aquella condición que nosotros teníamos previsto, ¿verdad?, percibir como consecuencia de esa obligación, de dar, de hacer o de no hacer, pero que nos afecta por el incumplimiento de alguna condición que no se generó. Y esa afectación por medio del tiempo que se perpetúe va a generar, ¿verdad?, un retraso, porque no vamos a percibir esos beneficios, y también hay que calcularla. ¿Cuánto tiempo va a durar esa cesantía? Entonces tenemos que traducirla en datos efectivos. Pero nosotros, a la hora de quererlas, ¿cómo le digo?, de quererlas perseguir, tenemos que llevarle al juez en qué consistieron de una forma certera esas condiciones, para que el juez tenga un parámetro para poderlas medir, poderlas cuantificar, y de esa forma generar un cálculo que va a llevar como efecto, ¿verdad?, lo que es esa indemnización por esos daños y perjuicios. Bien, no sé si le contesté, José Misael. Sí, licenciada, gracias. Ok. Veamos alguna otra cuestión, alguna otra preguntita. De los 14 que están pues conectados a esta hora, repito, no sé qué es lo que pasa con el resto de los estudiantes, porque siempre les he dicho pues que el compromiso primordial es estar, ¿verdad?, conectados el día y hora que nos toca recibir nuestra clase. De manera excepcional, pues ustedes tendrán que abocarse a hacer uso de la grabación que queda pues ya alojada en el sistema, y de esa forma ustedes van a retroalimentarse, van a conocer de qué se trató, cuál fue el desarrollo, etcétera. Pero en principio, repito, es un compromiso de ustedes estar aquí activos el día y la hora, escuchar, compartir, participar, porque eso les permite a la hora de
traducir ese esfuerzo que ustedes hacen bajo la denominación del compromiso en alguna situación que les va a ser beneficiosa en un momento determinado. No solo como docentes, no solo nos enfocamos en construir el aprendizaje de una forma académica, sino a través de la integración de valores como la responsabilidad, de valores como la puntualidad, la participación, porque eso permite de alguna forma medir esos aprendizajes que ustedes van desarrollando en cada sesión de trabajo. Así es que les digo esto para que tomemos en consideración que es importante que el día y hora que nos toca la clase estemos atentos, ¿verdad? A poder nosotros conectarnos. Yo sé que será difícil para algunos, sin embargo, tomemos en consideración que desde el momento que ustedes inscribieron su asignatura, sabían que había un compromiso, que tenían que atenderlo y que por lo tanto esto les da la posibilidad de obtener un mejor aprendizaje. Lo digo, ¿verdad?, en términos generales, sin hacer alusión a nadie en particular, porque cada cual es el gestor de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿hay alguna otra inquietud que quieran abordar? ¿O ya están pensando más en las vacaciones, en ese justo receso que vamos a tener, verdad, David? Por mi parte, licenciada, estamos bien. Bueno, toda la explicación que usted ha dado ahora hasta este momento pues ha sido bastante entendible y por mi parte no tengo ninguna duda. Bien, gracias David. Pregunto, ¿todo mundo tuvo acceso a su parcial? ¿Ya verificaron cuáles eran las observaciones? ¿Ya verificaron cuáles eran los resultados? Hola, ¿me pueden informar eso? Sí, licenciada, por mi parte igual, ahora por la tarde estuve revisando mi parcial y la respuesta, pues, a las respuestas erróneas, ¿verdad? Y adjunto los comentarios suyos, ¿verdad? Para poder corregir, sí, porque... ¿verdad? Enmendar, mejor dicho, ¿verdad? Esos errores y para un futuro, pues, no volverlos a cometer, ¿verdad? Sí, cómo no, David, porque mi intención es que precisamente ustedes, sobre la base de ese derecho que tienen a saber los aciertos y desaciertos, tengan ese instrumento, ¿verdad?, para poder verificar cuál fue el resultado de esa evaluación y cómo su docente, bajo esa figura llamémosle de la sana crítica, esa figura del dominio, de las competencias, de las destrezas de ustedes, pudo extraer ese espíritu de la intención de las respuestas que ustedes me daban y adjudicar la nota que correspondía. Bien, José Roberto, no sé si nos quería comentar algo también. No, nada, licenciada, solo que igual puede ver. Vaya, qué bueno, les digo porque sí luché hasta el tercer intento, veo que ya ustedes obtuvieron respuesta. Sí, Lick, de mi parte igual, sí pude verlo. Ok. Bien, tenemos a alguien más que ya se nos activó, 15 personas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo va marchando entonces de una forma clara, comprensible? ¿Algún comentario? Nos vamos entonces directo a retomar, ¿verdad?, aquella parte del desarrollo establecido en el artículo 1551 y siguientes, donde vamos a encontrar bajo el título 20 el tema de la nulidad y la rescisión. Si alguien me acompaña con la lectura, Xiomara, díganos. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Disculpe. 1551, título 20. Les pedía que si alguien me acompaña con la lectura del artículo 1551. Si gusta yo, Lick. Ok, gracias. Permítame nada más, Xiomara, antes de darle la palabra. Pregunto, ¿y los demás acaso no tienen sus herramientas a la mano? Acuérdense que a las clases venimos con nuestros materiales de trabajo. Ok, espero respuesta.
Sí, licenciada, sí las tenemos, pero por lo menos yo ahorita vengo bajándome del transporte, no solo he venido. Va, ok, ok. Pues tome aire y luego, ¿verdad? Nos colabora. Ok. Se refería, bueno, también yo estoy Tenemos problemas con su audio, José Ángel. Ok, pero tome aire, tranquilo. Vamos, Xiomara, le escuchamos. 1551. Título 10 de la nulidad y la rescisión. Artículo 20, título 20. Perdón, título 20, sí. Ok, sí. Artículo 1551. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. Inciso último, la nulidad puede ser absoluta o relativa. Muy bien. Retomando esta parte inicial de esa disposición, la podemos nosotros relacionar con lo previsto en el artículo 1316, donde ya sabemos, ¿verdad? Se nos establece el concepto de contrato, cuáles son los elementos, etcétera, etcétera. 1318, 1314. Nos decía también que la nulidad puede corresponder a todo acto o contrato, al que faltare alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato. Y por eso hacía referencia a los artículos anteriores sobre la base de los elementos esenciales, tanto de la existencia como de la validez de los actos o contratos. Y en ese sentido, ¿verdad? Dependerá, dice, de la especie o de la calidad o el estado de las partes. Todo eso hay que tomarlo en consideración para ya sea identificar alguna falencia dentro de la efectividad de esta celebración del acto o contrato, o por el contrario, la ratificación de que se trata de un contrato o de un acto que reúne todas y cada una de las formas que la ley ha prescrito y por lo tanto reúne los elementos tanto de existencia como de validez de ese consentimiento que las partes han logrado convenir y llevar a feliz término. Hablaba también que la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa, lo que en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se maneja también bajo la figura de la nulidad subsanable y las nulidades insubsanables. Bien, el 1552, ¿alguien más aparte de Xiomara que nos acompañe? Hola. Sí, artículo 1552. Sí. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos casos, de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Bien, gracias, José Roberto. Entonces, aquí podemos encontrar la definición de aquellos casos en los que nos vamos a establecer frente al supuesto de las nulidades absolutas y por excepción, ¿verdad? O por exclusión, más bien, aquellos que no encajan dentro de la descripción que el legislador da en el inciso primero de 1552, se entenderá que quedan bajo la denominación de las nulidades relativas. Entonces, revisemos que cuando se trata de nulidades absolutas, esto tiene relación con la producción, en el caso de objeto o causa ilícita, y la nulidad que es producida por la omisión de algún requisito o formalidad que la ley así lo prescribe para el valor de ciertos actos o contratos. Es decir, existen tres situaciones que abarcan un mismo concepto. Las nulidades absolutas, entonces, tienen que ver con el objeto ilícito, la causa ilícita, o por la omisión de algún requisito o formas previstos por la ley.
para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no en cuanto a la calidad o el estado de las personas que lo ejecutan o que lo acuerdan. Solo bajo esos supuestos estamos frente a las denominadas nulidades absolutas. Asimismo, de una forma extensiva, dice el legislador que habrá nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Es decir, aquí sí hacemos referencia a la calidad de las personas. En cuanto, ¿verdad?, adolezca de alguna de las condiciones establecidas en el artículo 1316. Y ahí entra, ¿verdad?, toda aquella gama de situaciones que el legislador prescribe en esa disposición. La parte final dice: cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Por ser una nulidad relativa, existe la posibilidad de que nos volvamos de forma retrospectiva hacia el último acto válido. Es decir, todo lo que se hizo a través de un acto viciado, eso va a perder su efectividad y de forma retrospectiva nos vamos a llegar hasta el último acto válido que se realizó. Bajo esa situación, entonces, estaríamos saneando o subsanando todo ese defecto que se generó a través, ¿verdad?, de la falta de las condiciones que se estipulan para la existencia y la vigencia de los actos o contratos. También cabe la posibilidad, dice, y da derecho a la rescisión del mismo acto o del contrato. Sabemos que la figura de la rescisión está prácticamente íntimamente ligada a lo que es la anulación de un contrato o de alguna obligación como tal. Así es que el legislador prevé cuando nos encontramos frente a una condición y cuando nos encontramos frente a otra. Y para efectos de alegaciones, nosotros tenemos que identificar en qué ha consistido esa afectación del acto, del contrato, o si es de aquellas que por su misma naturaleza o por su misma condición son o pueden ser declaradas como absolutas, o se trata de aquellas de carácter relativo. Nos dice el artículo 1553, la nulidad absoluta puede, facultativo, y debe, es impositivo, ser declarada por el juez, aún sin petición de parte. Esto tiene que ver con aquel principio de la oficiosidad, por cuanto en el caso de las nulidades absolutas sabemos que nos encontramos frente a vicios o a formas que atentan contra precisamente las formalidades, solemnidades y los requisitos de los actos o de los contratos. Por lo tanto, esa nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin esta situación de la petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Es decir, que esta clara violentación ya está pues de una forma invívita y se ve reflejada. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase de 30 años. Estas son las fórmulas que ocupa el legislador, ¿verdad?, para poder generar esa condición de alegar una nulidad absoluta. Tenemos el artículo 2249 para que le demos una leidita. 2249, en el que hace referencia al dominio de las cosas comerciables que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, pueden serlo por la adquisición, por la prescripción extraordinaria, bajo las reglas que se expresan. Y nos da, ¿verdad?, de forma expresa cuáles son esas reglas. Para la inscripción extraordinaria no es necesario título alguno.
Se presume en ella el derecho de la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. 3. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias. Y nos vamos a dos supuestos más. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 30 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. Y 2. Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Estas son condicionantes para darle operatividad a este tipo de adquisición del dominio de una forma extraordinaria. Entonces, a esto nos remite, ¿verdad?, la disposición que acabamos nosotros de darle lectura. Ya me perdí. Vamos, cualquier otra especie de vicio. No, permítanme un segundo. Habla entonces de la nulidad relativa, ¿verdad? El 1554, que no puede ser declarada por el juez, sino a petición de parte. Este es un elemento diferencial en cuanto a la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La primera sí puede ser declarada de forma oficiosa siempre y cuando esté de manifiesta en el acto o contrato. Pero la nulidad relativa, por el contrario, no podrá ser declarada por el juez si no es a petición de parte. Tampoco se puede pedir su declaratoria por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni se puede alegar sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Este artículo 1954 nos da la calidad de aquellas personas que sí pueden abocarse a interponer o alegar una nulidad de tipo relativo. Es decir, de forma taxativa ya aparece quiénes son los llamados a poderla oponer y el juez deberá declararla siempre y cuando se le pruebe que se ha generado dicha situación. El 1555 establece si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad. Esta ya es una limitante. Aquí de manera expresa también el legislador habla, ¿verdad?, la concurrencia del dolo en cuanto a la persona que adolece algún tipo de incapacidad. Por otra parte, dice el inciso segundo, sin embargo, la simple aserción de mayor de edad, aun cuando por su aspecto parezca tal, o la de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad. Aquí nos da también los supuestos, ¿verdad?, de la habilitación o la no habilitación para poder alegar este tipo de nulidad. Inciso tercero, pero si un menor que no estuviere bajo patria potestad o bajo tutela afirmase ser mayor de edad y por su aspecto físico pareciera ser tal, no tendrá derecho a alegar nulidad de su obligación. Esto va a estar sujeto, ¿verdad?, a comprobación también, a través de la documentación pertinente. Incluso si no existiese el asentamiento de una partida de nacimiento, etcétera, ¿verdad?, nos vamos a la Edad Media, los peritajes, de una forma supletoria, por medio de testigos, que den fe del conocimiento, ¿verdad?, y de todas las condiciones en torno a esa persona. Yo creo que por efectos de tiempo nos vamos a quedar hasta la lectura de esta disposición y en la clase que tenemos con ustedes va a ser hasta después de la vacación, ¿verdad? Así es que ya cuando volvamos en esa semana de actividades, les voy a dejar pues que terminemos de ver el articulado para que en la clase próxima hagamos los comentarios pertinentes y vamos a dar pie a esos ejercicios prácticos con casos que vamos a retomar para ir haciendo su debida resolución. Así es que por el momento, jóvenes, nos vamos a quedar por acá. Les deseo que este tiempo sea un tiempo de meditación, sea un tiempo de convivir en familia, de descanso, de buena disposición y que nos permita pues, gozar de esas merecidas vacaciones.
Les espero, Dios mediante, la semana ya próxima, ¿verdad? Después de nuestra vacación, que nos incorporaremos a nuestras actividades. Así es que pásenla bonito, cuídense mucho y les deseo pues que se diviertan y que actúen siempre, ¿verdad? Con la responsabilidad, con los cuidados necesarios para que tengamos la oportunidad de seguir caminando en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Pasen buenas noches por hoy y Dios mediante nos volvemos a conectar a partir de la próxima, de esta semana de vacación a la siguiente. David. Gracias, licenciada. Muy buenas noches, licenciada. Muy bien, buenas noches a todos. Eso igual, gracias. Cuídense mucho y que disfruten en familia. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igual, cuídense. Gracias, licenciada. Felices vacaciones, que descanse.